El conducto anal. Miren, ¿dónde va a comenzar el conducto anal? Pues obviamente va a comenzar debajo de la línea no rectal. No olvidemos, ¿quién determina la línea no rectal? La inserción del fascículo pubo-rectal del elevador del ano. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Este es el fascículo pubo-rectal. Pubo-rectal. La línea no rectal. De aquí para abajo es conducto anal, arriba es recto. Muy bien. Perfecto. Ya. Y va a terminar afuera. Afuera es el orificio anal, pues. El ano. ¿Correcto? Mide en total 4 a 5 centímetros de altura, ¿no? Y a nivel de la mucosa vamos a ver una serie de detalles. En primer lugar, debajo de la línea no rectal, vamos a ver de 9 a 12 columnas verticales. De 9 a 12 columnas verticales. Estas son las llamadas columnas anales o columnas de Morgagni. Columnas anales o de Morgagni. Son de 9 a 12 elevaciones de la mucosa. Normalmente, ¿eh? Normalmente están ahí. En condiciones normales se ve. La pregunta es, ¿y por qué se forma esto? Porque debajo de la mucosa, miren, ve, hay un plexo venoso. El plexo venoso hemorroidal interno o plexo venoso hemorroidal superior. ¿Correcto? Las hemorroides, ¿qué son? Es la congestión, la inflamación y la dilatación de estos plexos venosos. ¿Verdad? Pero sabemos todos que hay hemorroides externas y hemorroides internas. ¿Estamos claros? La congestión, la dilatación, la inflamación de los plexos venosos hemorroidales internos, pues obviamente te dará las hemorroides internas. ¿No? ¿Estamos de acuerdo? Pero pregunta, normalmente, en condiciones normales, el plexo venoso hemorroidal interno está elevando la mucosa, levantando la mucosa, sí, normalmente sí. ¿Me dejo entender? Formando las columnas anales o columnas de Morgagni. Nada más que son columnas bastante discretas, ¿correcto? Bastante discretas. Cuando ya se exagera, sobresale más, ya evidente, cambia de coloración, se ponen violáceas, ya eso ya es hemorroide. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entendió? Muy bien. Esas son las columnas. Debajo, entre las columnas vamos a tener acá unos pliegues, unas valvulitas, las válvulas anales. Acá. Precisamente acá, en el extremo inferior de las columnas se forma una línea así, con aspecto dentado, y ese es su nombre, la línea dentada, o línea pectínea, ahí está, línea dentada, o línea pectínea, y esto quiero que tengan claro, ¿quién está arriba y quién está debajo de la columna de Morgagni? La línea anorrectal está encima de las columnas, y la línea dentado-pectínea está debajo, debajo. ¿Estamos de acuerdo? Eso no debes perder de vista. Entonces, pregunta básica, ¿el plexo venoso hemorroidal interno está por arriba o por debajo de la línea dentada? Por arriba. Las hemorroides internas, ¿por dónde salen? Por encima de la línea dentada. ¿Estamos de acuerdo? Y debes ir sabiendo de una vez que la inervación de la mucosa por encima de la línea dentada es inervación visceral, es inervación autónoma. Por lo tanto, las hemorroides internas tienen una característica: no acusa dolor en la zona. No acusa dolor a nivel del conducto anal. Las hemorroides internas del paciente no se queja de dolor, porque la inervación de la mucosa por encima de la línea dentada es autónoma, visceral. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de claro. Muy bien. Entonces, esa es la línea dentada o línea pectina. Luego aparece una superficie lisa, el llamado pecten, el pecten anal. Es una zona, el pecten anal es una zona interesante porque es una zona de transición epitelial. Y siempre recuerden que las zonas de transición de epitelios son zonas proclives ¿a qué? A las neoplasias, los cánceres. Si te preguntan cuál es el sitio más frecuente de cáncer de conducto anal, es en la zona del pecten, porque es una zona de transición epitelial. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y finalmente aparece esta línea abajo del pecten aparece esta línea, que es la línea interesfinteriana. Interesfinteriana, o llamada también, ahí está a la derecha, anocutánea. Anocutánea, ¿por qué? Porque por encima es mucosa y por debajo ya es piel. Aquí empieza la piel.
¿correcto? Pero esta línea coincide precisamente en el sitio donde convergen los dos esfínteres del ano. Mira, ¿ve? Los dos esfínteres del ano. El esfínter anal interno y el esfínter anal externo. Los dos esfínteres del ano coinciden o convergen justo a nivel de esta línea. Por eso se le llama también línea interesfinteriana. Interesfinteriana. ¿Correcto? No te olvides. Vamos de una vez. El esfínter externo. Tipo de músculo. Estriado. Acción. Voluntaria. Inervación. Somática. Por los nervios pudendos. ¿Estamos de acuerdo? Así, ¿ah? Como robot. Eso lo vamos a ver acá más adelante en las otras fases. Tiene que ir como robot, pensarlo claramente. ¿Ya? Esfínter externo, externo, estriado, voluntario. ¿Estamos de acuerdo? Inervación somática por los pudendos. Perfecto. Responsable de la continencia. Se acabó. No hay vuelta que darle. El esfínter interno. ¿Cómo es el interno? Liso. El interno es liso. Liso. Involuntario. No se controla. ¿Estamos de acuerdo? Involuntario, ¿no? ¿Y su inervación cómo será? Autónoma. Autónoma o visceral. Autónoma o visceral. ¿Estamos de acuerdo? ¿De dónde sale este músculo, el esfínter interno? Es un engrosamiento de las fibras circulares internas. ¿Se acuerdan del cile? Las fibras circulares internas cuando llegan acá se engrosan y forman el esfínter interno. El esfínter interno es un engrosamiento de las fibras circulares internas. Por lo tanto, es músculo liso. ¿Estamos claros? Sumamente fácil. Perfecto. Nada más. Y acá convergen. Perfecto. Muy bien. Bien, ahí está. Bien, su mucosa. Ya les contesto, pues los plexos venosos. Ah, miren. Tenemos dos grupos de plexos venosos. Los plexos venosos hemorroidales internos o superiores. ¿Dónde se encuentran? Por encima de la línea dentada o pectínea. ¿Correcto? ¿Y qué forman normalmente? Las columnas anales. Su congestión, su dilatación, su inflamación forman las hemorroides internas. Por lo tanto, las hemorroides internas salen por encima de la línea dentada. Eso no puede fallar. Y por debajo de la línea interesfinteriana, mira quién está ahí. El plexo venoso hemorroidal externo o inferior. Ahí es el otro plexo venoso. Ah, perdón, pensé que estaba señalado. Ya, acá. ¿Ok? Normalmente existen los plexos venosos hemorroidales, nada más que cuando se congestionan y todo eso, forman el hemorroide. Pero normalmente están ahí, ¿correcto? El plexo hemorroidal externo está normalmente debajo de la línea interesfinteriana. Pero les cuento un detalle. Cuando se forma la hemorroide externa no respeta esta línea interesfinteriana. Es decir, la hemorroide externa puede sobrepasar hacia arriba la línea interesfinteriana. La que sí no pasa es la línea dentada. Entonces, nuestro parámetro proctológico para diferenciar hemorroide externa e interna, ¿cuál será? La línea dentada. Nuestro reparo anatómico para diferenciar hemorroide externa e interna es la línea dentada. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, así de claro. Muy bien. Y no te olvides, ¿cómo es la inervación de la mucosa por encima de la línea dentada? Autónoma, visceral. La hemorroide interna no duele. ¿Estamos de acuerdo? Pero la inervación sensitiva por debajo de la línea dentada, la inervación de la mucosa es somática, sensitiva. Aquí sí duele. La hemorroide externa duele. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Así de claro. Muy bien. Simple entonces. Muy bien, su mucosa, los plexos venosos, ya lo hemos mencionado, ahí está. Ah, los esfínteres, ya les conté, pues. ¿No? Ahí están los esfínteres. Acuérdate, esfínter externo, estriado, voluntario, inervación somática. ¿Por quién? Nervios pudendos. Esfínter interno, dilatación o ¿no? engrosamiento de las fibras circulares internas. Músculo liso, involuntario, inervación autónoma. ¿Saben por quién? Por el plexo hipogástrico inferior. Por el plexo hipogástrico, con H, hipogástrico inferior. Por si acaso, ¿no? Vamos a ver en fase 2 de acuerdo a las preguntas. ¿Ok? Pero no les quiero rellenar tanto dato. Muy bien. Perfecto. La irrigación del recto, mira, recontra fácil, ¿ah? Recontra fácil irrigación del recto.
Cinco arterias. Cinco arterias. ¿Cuál es la impar? Mira. ¿Cómo se llamaba la última rama de la mesentérica inferior? ¿Te acuerdas? La rectal superior. Una rectal superior. Una sola. Esa es la impar. Y luego dos pares. Las rectales medias y las rectales inferiores. A las rectales inferiores actualmente le dicen arterias anales. Por obvias razones, ¿se dan cuenta? La rectal superior, ¿rama de quién? De la mesentérica inferior. ¿Te acuerdas cuando vimos irrigación intestinal? Irrigación del colon. Ahí está. ¿Está claro? Rectal superior, rama de mesentérica inferior. Es su última rama. Luego, rectales medias, rama de quién? Lo vimos hace un rato. De la ilíaca interna, de la hipogástrica. Y por último, las rectales inferiores o anales, rama de quién? De la pudenda interna. De la arteria pudenda interna, que a su vez también es de la ilíaca interna. ¿Estamos claros? Esa es la irrigación arterial. ¿Fácil? Entonces, así como han preguntado, creo que hace 2 años, ¿de dónde salen las arterias suprarrenales superiores? Ah, entonces ya entendí el enfoque de los maestros de PEFAN. Agarran por tercios o porciones. Perfecto. Acuérdate esto. Acuérdate esto. Irrigación del recto. Superior, dos medias, dos inferiores. Superior de la mesentérica inferior, medias de la hipogástrica o ilíaca interna y las inferiores de pudendas internas. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Y ahí está, pues, irrigan los tercios, ¿no? Perfecto. Y el drenaje venoso, igualito pero al revés. Pues. Igualito pero al revés. ¿Ya? Pero aquí quiero, prendan su foco. Y mira, hay una pregunta de esas preguntas que a mí me gustan. Esa pregunta que a mí me deleitan realmente de cuando hacen razonamiento anatómico. Dicen, un paciente, ¿no? Con un cáncer de origen digestivo, ¿no? O cáncer, ya, te lo pone más fácil, colorectal, ¿correcto? Ya, te dicen que tiene metástasis a varios órganos, a pulmones, a todo, a hueso, a varios órganos, pero no al hígado. ¿En qué parte está el cáncer? Esas preguntas son maravillosas, Dios mío. Esas preguntas son maravillosas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, muy bien. Miren ustedes, igualito pero al revés. La vena rectal superior, ¿a dónde va? A la vena mesentérica inferior. ¿Estamos de acuerdo? Las venas rectales medias, ¿a dónde van? A las venas ilíacas internas. Y las venas rectales inferiores a las venas pudendas internas. Y estas a las ilíacas internas. Igualito, pero al revés. Pero ahora razona, ¿a dónde van estos? La vena rectal superior va a la vena mesentérica inferior, pero la vena mesentérica inferior, ¿a dónde va? ¿Se acuerdan? ¿Cuándo mencionamos a la mesentérica inferior? Cuando vimos la formación de qué vena? De la vena porta, de la vena porta, que iba al hígado. ¿Recuerdan? La vena mesentérica inferior se une a la esplénica. Luego la esplénica se une a la mesentérica superior y se forma la porta. No puedes fallar. Entonces, el drenaje venoso del tercio superior del recto, ¿a dónde va? Al hígado. Va al sistema venoso porta, va al hígado. Un cáncer de tercio superior del recto va a hacer metástasis, si se disemina por vía hematógena, va a ir al hígado. Igual del colon, ¿verdad? Porque va por las mesentéricas. ¿Me dejo entender? Pero si agarra, por ejemplo, un cáncer de tercio medio, tercio inferior, ¿a dónde van? Va a ilíaca interna, la ilíaca interna forma ilíaca común, la ilíaca común que forma la vena cava inferior. Se va todo el cuerpo, pero no toca el hígado, se salta el hígado. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me han entendido o no? Esa es una buena pregunta. Te obliga a recordar estos detallitos. ¿Ok? Eso ha venido, ¿ah? Muy bien. Perfecto. La inervación ya les conté. Por encima autónoma, por debajo somática, sensitiva. Ahí están los nervios que participan. En la autónoma, cuando hablamos de inervación autónoma, pues evidentemente pensamos simpático y parasimpático. ¿Correcto? ¿Quiénes dan? Es la simpática, los nervios hipogástricos, y la parasimpática, los esplácnicos pélvicos. ¿Correcto? Esto también va a funcionar para vejiga, va a funcionar igualito para vejiga. ¿Correcto?
Y por debajo de la línea pectina es inervación sensitiva. Los nervios pudendos y los nervios S5. Nada más. ¿Ya? Igualito. Perfecto. Ya hemos dicho lo esencial, nada más. No se compliquen la vida. El drenaje linfático. No se olviden. El drenaje linfático del recto, o sea, lo que está por encima del diafragma pélvico, ¿a dónde va? A ganglios profundos. A ganglios profundos. Ganglios ilíacos internos, ilíacos comunes, periaórticos. En cambio, por debajo del diafragma pélvico, por debajo de la línea pectina, en el conducto anal, va a ir hacia ganglios inguinales superficiales. ¿Estamos claros? Eso no pierda de vista. Perfecto. Bien, la vejiga. La vejiga es una víscera sacular distensible, es un saquito, ¿no? Que es parte del aparato urinario. Mira la capacidad, sus capacidades. Si bien es cierto, tiene una capacidad física de hasta cerca de 1 litro, pero en ninguna persona sana almacena esa cantidad de orina. ¿Me dejo entender? El volumen máximo contenible en una persona, qué sé yo, que te han amarrado ahí y no puedes miccionar, el volumen máximo contenible es 500, 600 mililitros, y es mejor dicho, ya estás llorando por evacuar. ¿Estamos de acuerdo? Pero pregunta, y eso también está en una pregunta de banco, ¿con qué volumen de orina aparece el deseo de miccionar? Ahí está. En varones es un poquito mayor que en mujeres, ¿no? ¿Correcto? ¿Por qué en mujeres es menor? Porque acuérdense que encima de la vejiga, ¿quién está apoyado? El útero, ¿no? Entonces no le da mucha confianza a la vejiga. Más aún si la mujer sale gestando, ¿verdad? Entonces hay como un aumento de la frecuencia miccional en la mujer, sobre todo en el primer y el tercer trimestre, ¿cierto? ¿Verdad? Por ejemplo, en el primer trimestre, ¿por qué? Porque el útero empieza a crecer y eso comprime más la vejiga. En el segundo trimestre, el útero se levanta, comienza a crecer hacia arriba, entonces eso como que descomprime la vejiga y entonces la mujer tiene ahí un periodo de mayor tranquilidad. Pero luego, ¿quién crece? El feto comienza a crecer dentro del útero y la cabeza del feto va bajando y eso nuevamente comprime la vejiga y por eso en el tercer trimestre está igualito con el aumento de la frecuencia miccional. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pero en condiciones, digamos, de no gestante, ese es el volumen, 150 a 200 mililitros. En hombre un poquito más, 200 a 300. Muy bien, perfecto. Igual tiene una mucosa interna formada por epitelio polimorfo. Miren, hay epitelios que son característicos, ¿no? ¿Cómo se llama el epitelio de la vía respiratoria? Que es exclusivo de la vía respiratoria. Pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado. Ese es el epitelio respiratorio, no puede fallar. Y el epitelio exclusivo de la vía urinaria. Polimorfo o de transición. También se le dice epitelio transicional, también le dicen. O urotelio. Urotelio. ¿Ya? ¿Correcto? La capa muscular, el músculo de la pared de la vejiga tiene un nombre, se llama el músculo detrusor. Detrusor. El detrusor es músculo liso, involuntario. ¿O claros? Es el músculo que forma las paredes de la vejiga. Se llama músculo detrusor. Es músculo liso, involuntario. ¿Me dejo entender? Y está constituido por 3 capas. Ahí está. 2 longitudinales y una circular en el medio. ¿Estamos de acuerdo? Y adventicia. ¿Qué capa de la vejiga, qué cara de la vejiga tiene serosa? Solamente la cara superior. Nada más. Ahí está. Ahí está la vejiga. Tiene forma más o menos, dice un tetraedro regular. Así dicen los libros. En castellano, una pirámide, pues. Una pirámide triangular. ¿Correcto? ¿Se entiende? Bien. Perfecto. La pared superior es la cúpula, ¿ven? La cúpula, que es la única cara que tiene peritoneo, tiene serosa, y es la pared más móvil de la vejiga. La pared más móvil de la vejiga es la cúpula. Es la cúpula. ¿Correcto? Muy bien. La pared posterior es la base o el fondo. Esta es la pared fija de la vejiga. La pared fija. Y 2 paredes inferolaterales. En sus ángulos, miren, en el ángulo anterior, se forma acá un ligamento que es el uraco, un vestigio del conducto excretor del arantoides, la vejiga embrionaria, ¿correcto? En los vértices posteriores, ¿quién está llegando acá? Los uréteres. Los uréteres. ¿Cómo se le llama a la unión? A la unión del uréter con la vejiga. Unión urétero-vesical. Unión urétero-vesical. Y miren aquí a la derecha. Acá les he puesto.
esta unión es particularmente especial. Uno se hace la pregunta lógica. ¿Por qué una persona cuando micciona, cuando orina, obviamente la vejiga se contrae, ¿verdad? Se contrae la vejiga para evacuar la orina. ¿Por qué la orina sale toda hacia abajo por la uretra y por qué no regresa por los uréteres? Sería la pregunta lógica. ¿Hay válvulas? ¿Hay esfínteres? ¿Qué hay ahí? ¿Por qué la orina no regresa? Porque dicho sea de paso, si regresara se forma una columna hídrica que es fatal para el riñón. Destruye nefronas en el riñón. ¿Estamos de acuerdo? Y se produce la hidronefrosis. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué hace que se asegure que el flujo sea siempre hacia abajo y no regrese? Y la explicación está en el dibujito que está abajo y a la derecha. Miren, es la forma de la unión urétero-vesical. Que como dice ahí, lo normal es que el uréter, aquí lo vemos, el uréter tenga un trayecto oblicuo dentro del músculo detrusor, dentro del músculo detrusor. De tal manera que cuando la vejiga se contrae, el propio detrusor comprime al uréter. El propio detrusor cierra el uréter. ¿Me dejo entender? Y de esa manera asegura que la orina no regrese. ¿Me dejo entender? En cambio, por ejemplo, hay niñitos que nacen con una falla congénita acá, una mala unión urétero-vesical. ¿Me dejo entender? Y estos niños, ¿cuál es su principal problema? El reflujo vésico-ureteral, o sea, de vejiga a uréter. ¿Me dejo entender? ¿Entiende? Y estos niños tienen hidronefrosis y pueden llevar severamente a la insuficiencia renal terminal. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por eso, ese es un detalle importante. Siempre hay que resaltarlo esto. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. La uretra. Miren acá. Aquí quiero de una vez ver el gráfico, ¿ya? Miren, aquí está la vejiga, pues, ¿no? Esta es la vejiga. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el músculo de su pared? Este es el detrusor. Tipo de músculo, liso, involuntario. ¿Correcto? Si es músculo liso, involuntario, ¿cómo será su inervación? Autónoma, visceral, simpática y parasimpática. ¿Correcto? Bien, ese es el detrusor. Aquí está la uretra. Esta porción de la vejiga, el vértice inferior de la vejiga, de donde nace la uretra, a esto se le llama el cuello vesical, así se le llama, el cuello vesical. A los lados, a los lados de la uretra, en el cuello vesical, acá hay otro pequeño músculo, que acá no se distingue bien, pero hay otro pequeño músculo. Ahí está, ese es el esfínter interno de la uretra. El esfínter interno, involuntario de la uretra, que se encuentra justo en el origen de la uretra. ¿Me dejo entender? A nivel del cuello de la vejiga. Esfínter, y también es músculo liso, involuntario. ¿Me dejo entender? Acuérdate que los esfínteres internos son involuntarios, músculo liso, recontra fácil. Y su inervación también es autónoma. Pero aquí quiero que me entiendas lo siguiente. Voy a graficártelo acá con un cuadrito, ¿ya? Este cuadrito ya está recontra fácil, ¿ah? Mira, yo tengo acá, a ver, el músculo detrusor y acá pongo el músculo esfínter interno de la uretra. ¿Correcto? Y hago mi tablita así. ¿Estamos claros? ¿Qué pongo acá? Simpático y parasimpático. El simpático en términos farmacológicos, ¿cómo lo conocen? Adrenérgico. Adrenérgico. ¿Correcto? ¿Y el parasimpático, cómo lo conocen? Colinérgico. Colinérgico en términos fisiológicos, farmacológicos. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Miren. Ambos, el detrusor y el esfínter interno de la uretra, son músculos lisos, estriados, pero esto funciona al revés. Razónalo así de fácil. Te lo pongo así de sencillo. ¿Quién favorece la evacuación de la orina y de las heces? ¿El simpático o el parasimpático? El parasimpático. Recuérdalo, estar en el baño es tu momento parasimpático. ¿Estamos de acuerdo? Es tu momento parasimpático. Así de fácil. El parasimpático es el que favorece la evacuación de la orina y las heces. ¿Me dejo entender? Entonces, piensa igual en el recto y en la vejiga. Piénsalo igual.
Piénsalo como si fuera esta botellita, ¿correcto? Si yo quiero botar el agua o quiero botar el contenido hacia abajo, ¿qué tengo que hacer? Tengo que apretar las paredes de la botella, pero tengo que abrir la salida. ¿Me dejo entender? Con eso evacuaré lo que hay dentro. ¿Se entiende la idea? Entonces, si yo quiero evacuar las heces, ¿qué tengo que hacer? Contraer las paredes del recto y relajar el esfínter interno del ano. ¿Me dejo entender? Así funciona. Igual acá. Si yo quiero evacuar la orina, ¿qué tengo que hacer con el detrusor? Contraerlo, contraerlo. Y el esfínter interno de la uretra, relajarlo. Van a funcionar al revés. ¿Quién hace eso? El parasimpático. Entonces, el parasimpático va a estimular, va a contraer al detrusor, pero va a relajar al esfínter interno de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Entonces, la actividad colinérgica, y van a funcionar los fármacos, los agonistas colinérgicos o los antagonistas adrenérgicos, mejor entender, van a estimular al parasimpático y van a contraer el detrusor y van a relajar el esfínter interno de la uretra. Y el simpático, al revés. Imagínate que estás en tu momento parasimpático en el baño y de pronto empieza un movimiento sísmico. Empieza a sonar todo. Estás en un centro comercial, la gente empieza a gritar del escándalo, te pone más nervioso. En ese momento tu sistema simpático toma el control. Y en ese momento ya no sale pero ni una gota por debajo. ¿Me dejo entender? Así de simple. ¿Por qué? Porque se relaja el detrusor y se cierra el esfínter interno de la uretra. ¿Estamos de acuerdo? Así funciona. El simpático inhibe al detrusor y estimula al esfínter interno de la uretra. La actividad adrenérgica hace eso. ¿Ha quedado claro? Muy bien. Entonces, así de simple. Este es el detrusor, el parasimpático lo contrae y más bien abre, relaja el esfínter interno de la uretra. Pero felizmente, por razones sociales, no dependemos solamente de estos músculos que son involuntarios, ¿no? Hay un músculo que nos salva la dignidad. Este de acá. ¿Cuál es? Pregunta, ¿esta imagen de vejiga y uretra es de hombre o mujer? Esta es mujer, ¿no? ¿Acaso hay próstata acá? No hay próstata. Y además es una uretra bastante corta. Una uretra bastante cortita. Ese es de mujer, claramente. En la mujer, a los lados de la uretra, aquí está. Este es el esfínter externo de la uretra. Este es el esfínter externo. El estriado, el voluntario. ¿Me dejo entender? El estriado, el voluntario. Ese es el que tiene inervación somática, inervado pulopudendos, y ese es el que, por más que los involuntarios están actuando por el simpático y parasimpático y ya quieren evacuar, el externo, el estriado es el que contiene ahí hasta que tú decidas en qué momento evacuar. ¿Quedó claro? Simple, así de fácil. Entonces, conducto excretor de la vejiga, mención ya. Bueno, en el hombre, la uretra también, por ahí el hombre eyacula, ¿sí? ¿Correcto? Muy bien. Los esfínteres, ahí está, musculación voluntaria, nivel del cuello de la vejiga, el esfínter externo, ya está, ya lo dije todo. Perfecto, muy bien. La uretra, en la mujer es bastante corta, mira, ¿cuánto mide? Alrededor de 4 centímetros. En el hombre, ¿cuánto mide la uretra? Alrededor de 20 centímetros. Entonces, la uretra del hombre es 5 veces más larga que la mujer. 5 veces más larga que la mujer. ¿Verdad? La mujer alrededor de 4 y la mujer alrededor de 20. 5 veces más larga. ¿Correcto? Bien. Lo más característico en urología siempre te van a preguntar las porciones de la uretra. Y acá he puesto una uretra de hombre. ¿Correcto? Miren, lo larga que es la uretra en el hombre. Porque va a comenzar acá en el cuello de la vejiga y va a terminar en el meato urinario que está en el vértice del glande. Todo ese camino mide alrededor de 20 centímetros. ¿Correcto? ¿Se entiende? Entonces, porciones. Tiene una pequeña porción acá, intramural, a nivel del cuello de la vejiga. Luego una porción prostática, obviamente cuando atraviesa la próstata, ¿verdad? Luego una porción membranosa. Y luego una porción, todo esto, porción esponjosa. Pero la esponjosa se subdivide en dos.
porción vulvar y porción peniana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se entiende? Sí, es simple. Entonces, pregunta básica. Los urólogos no hablan, digamos, te pueden preguntar las porciones anatómicas de la uretra, sí, es cierto, te las preguntan a veces, pero el urólogo desde el punto de vista de lesiones de uretra, siempre habla de uretra posterior y uretra anterior. Traumatismos o lesiones de uretra posterior y uretra anterior. ¿Cuál es cuál? La uretra posterior es esta, acá está, comprende la intramural, la prostática y la membranosa. Y la anterior es todo lo que está dentro del cuerpo esponjoso, o sea, la uretra esponjosa. Comprende la vulvar y la peniana. Pregunta básica, ¿cuál es la porción más fácil de lesionarse de la uretra? La membranosa, esta. Es la que generalmente se rompe. Cuando hay caída a horcajadas, el hombre cae sobre una superficie entre las dos piernas, se golpea fuerte, puede haber ruptura de uretra y lo que se rompe es la uretra membranosa. ¿Estamos de acuerdo? Es la porción más frágil. Ok, ahí están sus medidas, para que ustedes tengan en cuenta. Perfecto. Bien, y la vejiga, allá. La irrigación, ahí está, de vejiga y uretra. Miren, las vesicales superiores, hace un rato lo dije, ¿se acuerdan? ¿De dónde salía? De la umbilical, ¿verdad? La vesical inferior, ¿de dónde sale? Directa de la ilíaca interna. También hay vesical posterior, que sale de la rectal media. Y la vesical anterior, que sale de la pudenda interna. ¿Estamos de acuerdo? Son las arterias que irrigan la vejiga. Y uretra, en la mujer, por la arteria vaginal y la pudenda interna. En el hombre, por la vesical inferior, rectal media y pudenda interna. ¿Estamos de acuerdo? Son las arterias que irrigan estas porciones. Muy bien, la inervación, bueno, tanto la sensibilidad en vejiga no es tan importante, pero sí la parte motora. Ya lo he dicho. ¿Qué hace el parasimpático con el detrusor? Lo contrae. La actividad, el estímulo colinérgico parasimpático contrae el detrusor y relaja el esfínter interno. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué nervio es el que se encarga de eso? ¿Quién es el parasimpático? Los nervios espláncnicos pélvicos. Esto ha venido hace 2 años, ¿correcto? No recuerdo exactamente la pregunta, pero ¿a qué nervio es como que contrae el detrusor? Ahí lo vamos a ver en fase 2, ahí tengo todas las preguntas. ¿No de acuerdo? Pero los espláncnicos pélvicos, ¿correcto? Ese es el parasimpático. Este es el que contrae al detrusor y relaja el esfínter interno. Mientras que el simpático son los nervios hipogástricos, hacen lo contrario. ¿Me dejo entender? Sí, de fácil, ¿ah? Y estos también actúan en recto y conducto anal, igualito. ¿Ya? Perfecto. Y el externo es voluntario, pues, por los nervios pudendos. Ya hemos dicho eso hasta el cansancio. Muy bien. Genitales. Recto. Genitales en el sexo masculino y sexo femenino. Repito. En el hombre, vamos directo al grano. En el hombre, los genitales externos, ¿cuáles son? Pene, llamado también falo, y el escroto o bolsa escrotal. ¿Correcto? Esos genitales externos. Y los internos, los testículos. Los testículos, por más que estén afuera, no son genitales externos. Acuérdense que son órganos internos que han migrado, han salido del abdomen. ¿Estamos de acuerdo? Los epidídimos, los conductos deferentes, la vesícula seminal, los eyaculadores y la próstata. ¿Correcto? Son genitales internos. ¿Por qué los clasifico así? ¿Por qué los menciono así? La razón es muy simple. Por 2 razones. Una, por su origen embrionario y 2, por su drenaje linfático. Esa es la razón por la cual yo clasifico así a los genitales, tanto en hombre como mujer. ¿Correcto? Una por su origen embrionario y otra por su drenaje linfático. ¿Verdad? Recordemos un poquito lo que hemos dicho, el drenaje linfático. El drenaje linfático de genitales externos, ¿a dónde va? A ganglios inguinales superficiales. ¿Correcto? Un chancro, ¿me dejo entender? Va a inflamar ganglios inguinales superficiales. O, más aún, pues un cáncer, ¿no? Entonces, un melanoma en escroto, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el drenaje linfático de genitales internos va a ganglios profundos. Un cáncer testicular no te va a dar metástasis en ganglios inguinales superficiales. ¿Estamos claros? Perfecto.
Y esa es una razón. Y la otra razón es su origen embrionario. Y de una vez les digo, los genitales externos se van a originar ¿de qué estructura embrionaria? Del llamado seno urogenital. Del llamado seno urogenital. De ahí se origina. Entonces, ¿de dónde se origina el pene y el escroto? Del seno urogenital. Mientras que los genitales internos se van a originar ¿de dónde? De los conductos mesonéfricos o de Wolf. De ahí van a derivar los testículos, el epidídimo, todos los genitales internos. ¿Estamos de acuerdo? Eso está claramente diferenciado. Por eso uso esta clasificación. ¿Está claro? Bien. Bien, el pene, fácil, pues un órgano alargado, todo el rollo. Funciones, miren, ve. El hombre orina por el pene. Erógena, ¿correcto? Copulación, pues la penetración, la eyaculación, ¿correcto? Y hasta autoestima, ¿verdad? Me van a ser psiquiatras, no me dejarán mentir, ¿no? Es el órgano, pues, la identidad masculina, ¿verdad? ¿O acaso miento? ¿No? El año pasado no salió que en el norte no hicieron un guaco gigante con un pene bastante prominente y la gente iba hasta a rezarle, creo, ¿verdad? A ver, ¿cómo es? El guaco de la fertilidad, creo que le llamaban, ¿verdad? Se causó toda una revelación, eso. Entonces, para que vean, ¿no? Muy bien. Partes, raíz, cuerpo y cabeza. La cabeza se llama glande balano, ¿correcto? De la raíz ya hemos hablado en el periné, ¿se acuerdan? Los pilares cavernosos, el bulbo esponjoso. Muy bien, ahí está, la raíz. ¿Ven? Los pilares cavernosos y el bulbo esponjoso. Los pilares cavernosos cubiertos por los músculos isquiocavernosos y el bulbo esponjoso por los músculos bulboesponjosos. ¿Verdad? Ya hemos hablado de eso. Bastante claro. El cuerpo está formado por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. ¿Qué función tienen? Son tejidos eréctiles. Eréctiles. ¿Qué significa que sean tejidos eréctiles? Que se llenan de sangre, haciendo que el pene aumente de tamaño y se vuelva pues rígido, turgente. ¿Estamos de acuerdo? Pero hay algo curioso. Por más que el pene esté erecto, el cuerpo esponjoso permanece blando. Permanece blando. Quienes sí se ponen duros son los cavernosos. Los cavernosos son realmente los tejidos eréctiles. Se ponen duros, rígidos, pero el esponjoso se mantiene blando. ¿Por qué? Se estira y todo, pero se mantiene blando. ¿Por qué? Porque por el esponjoso transita la uretra. Si lo vas a poner rígido al esponjoso, pues se cierra la uretra y por dónde eyacula. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esa es la razón. ¿Ok? Bien. Pregunta, ¿quién estimula la erección del pene? El parasimpático. Acuérdate, el parasimpático lo para. Así de claro. ¿Se entiende? Somos colegas, ¿no? Acá se puede hablar sin tabúes, ¿no? No estoy en un convento. Entonces, ¿está claro? Muy bien. Entonces, el parasimpático lo va a parar, ¿correcto? Y el simpático más bien lo inhibe. Ojo, el parasimpático genera la erección, pero el simpático la eyaculación. ¿Estamos de acuerdo? El parasimpático erecta, si el parasimpático lo para y el simpático dispara. Ya está. No puedes fallar. Y son los mismos nervios que he venido mencionando. ¿Quién era el parasimpático? Los nervios esplácnicos pélvicos. ¿Quién es el simpático? Los nervios hipogástricos. Esos son. ¿Está claro? No puede fallar. Es recontra fácil. Ya, muy bien. Y en la cabeza el glande, que es una dilatación del cuerpo esponjoso. Muy bien. Ahí está un corte del pene, miren. ¿Correcto? Ahí están los cuerpos cavernosos, que son dos, y el cuerpo esponjoso que está adentro. Los cuerpos cavernosos tienen acá un detalle, una capa. Miren esta capa. Esta es la llamada túnica albuginea. Los cuerpos cavernosos tienen una capa gruesa acá, que se llama la túnica albuginea. Esta túnica albuginea, ¿ya? Es lo que se conoce coloquialmente como, yo le digo coloquialmente, el esqueleto del pene.
porque existe en emergencia urológica la fractura de pene. ¿Verdad? Dice, ¿cómo fractura si no tiene hueso? ¿Verdad? Entonces, cuando uno habla de fractura o trauma de pene, ¿qué se ha lesionado? ¿Qué se ha roto? ¿Qué se ha disrupción de qué? De la túnica albuginia. De la túnica albuginia de los cuerpos cavernosos. ¿Me dejo entender? Muy bien. Pregunta, ¿por qué se produce la erección? La erección se va a producir porque en el centro de cada cuerpo cavernoso hay una arteria, ¿ven? La arteria profunda del pene. ¿Rama de quién? De la pudenda interna. Rama de la pudenda interna. Esa arteria profunda del pene es la que se encarga de llenar de sangre los cuerpos cavernosos. ¿Me dejo entender? Pero, así como los cuerpos cavernosos se llenan de sangre, también van a haber venas que van a retirar la sangre rápidamente. Y hay un plexo venoso que acá en los libros, generalmente los libros de anatomía no lo mencionan, pero en los libros de urología sí. Hay un plexo venoso subalbugíneo. Hay un plexo venoso subalbugíneo. ¿Me dejo entender? Que va a proyectar una serie de venas emisarias que atraviesan a la albuginia. De tal manera, entonces, que cuando el pene se erecta, ¿correcto? Por el llenado arterial, la túnica albuginea se pone rígida. Es como el esqueleto del pene, se pone rígida y comprime a las venas emisarias. Comprime a las venas emisarias manteniendo la sangre retenida dentro del cuerpo cavernoso. ¿Me entienden? Entonces, ¿han escuchado hablar cuál es la patología más frecuente por la que los hombres van corriendo a la consulta urológica? Porque a un hombre le puede fallar el corazón, le puede fallar todo y no va al hospital, ¿ah? No va. Lo llevan, lo cae ya, lo llevan. Pero un hombre está en el momento íntimo, sobre todo si la pareja es nueva, ¿no? Falla, olvídate. Encima te toman fotos, te viralizan. Entonces, está tu dignidad de por medio. Entonces, falla esto, al día siguiente está a las 6 de la mañana en la puerta del urólogo. ¿Dejo entender? Porque perdona todo menos eso. Entonces, la pregunta es la disfunción eréctil. Cuando hablamos de disfunción eréctil hay dos tipos básicos, ¿no? De disfunción eréctil. Una, por falla de llenado de sangre. Ahí que está fallando. Está fallando la irrigación, está fallando la arteria. El flujo sanguíneo arterial está fallando. Y la otra, porque de repente hay falla de la albuginia, que no está cerrando bien las venas emisarias y el drenaje venoso está sacando la sangre muy rápido. O sea, hay dos tipos de difusión eréctil. Una, que el pene no alcanza la erección, o sea, no se para completamente. Y otra, que de pronto sí alcanza la erección, pero rápido se deprime. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, una es por falta de llenado y la otra es porque la albuginia no está permitiendo retener la sangre adentro. ¿Me dejo entender? Entonces eso es importante. Pregunta, ¿cuál es la causa más frecuente de disfunción eréctil? Es la falta de llenado. Es la falta de llenado. ¿Y cuál es la causa más frecuente? Es uno de los primeros signos de ¿qué? Diabetes. Diabetes mellitus. La diabetes es una causa frecuente de disfunción eréctil. ¿Estamos de acuerdo? Un hombre más o menos de edad media, así todo gordito, que le da mucho al Richie, no hace actividad física, no tiene vida saludable, pensar en diabetes. Examen de glucosa de rigor. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces ya saben. Perfecto. Nada más, eso es lo... Y acá en el esponjoso está la uretra, pues. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Perfecto. Bien. Esto sí lo saben perfectamente, ¿no? La uretra desemboca en el vértice anterior del glande. Si desemboca debajo, se llama hipospadia. Y si desemboca arriba, epispadia, ¿no? Siempre cuando uno ve un niño con esta malformación, siempre pensar que esto solamente es la punta del iceberg. Esto solamente es la punta del iceberg. Cuando uno ve un niño con esta malformación, puede que el niño luzca normal, pero esto puede ser el aviso de que hay otras malformaciones urogenitales internas. ¿Estamos de acuerdo? Urogenitales internas. Entonces amerita un estudio más completo.